Cuando los disparos cesan, las partes enfrentadas firman la paz y los soldados deponen las armas. Todavía queda el dolor en las víctimas del conflicto. Hoy, La Voz de tus Derechos hablará con activistas y protagonistas que han vivido sociedades sacudidas por largos conflictos y donde todavía quedan las cicatrices físicas y psicológicas. En el estudio, como es costumbre ya, tenemos a una invitada que ha venido desde Colombia, Marina Gallego. Bienvenida. Muchas gracias, Joanny, por esta invitación, muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por estar. Sé que eres la coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, así que estaremos encantadas de escuchar tu testimonio. Muchas gracias. Al otro lado, a través de videoconferencia, tenemos dos invitadas de lujo. Por una parte, María Roselia, de la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala. Bienvenida, María Roselia. Kalentak kalentakhaw, kalentakachak chijal shuun, akun, kukhalakun, hoj aji, maya Guatemala, garífona, xinca, ejevo taquemestismo. China chukwa, hun sailale cholohila ish hunil ish quink, huaquile ish tuk ish, huaquile ish chahom, kok shkaal, kokal, nik ejo saile cholohil. Muy buenos días a toda Latinoamérica, también Alemania. Muchas gracias, Joanny, por esta cordial invitación. Desde mi bella Guatemala, la cuna de la etnia o la cultura garífona, xinca, maya y mestiza, un saludo fraternal y un beso para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Roselia Popcal. Muchísimas gracias. Hemos recibido ese caluroso beso aquí en el estudio también. Pues al otro lado tenemos desde Perú a Gloria Cano, abogada y miembro de la Asociación de Derechos Humanos de ese país. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Joanny, Marina, Roselia. Muy honor para mí poder compartir con ustedes. Pues sí. Volvemos al estudio a conversar con Marina. Tengo entendido que el tema específico de tu trabajo es trabajar con mujeres en zonas de conflicto. Cuéntame un poco cuál es el enfoque de tu labor. Bueno, la Ruta Pacífica es un movimiento nacional que está en 9 regionales, 142 municipios y 18 departamentos. Nosotras entonces esta labor la comenzamos en 1996 y el objetivo fundamental era hacer visible las violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. Bien, paralelo a ello, pues trabajar por el protagonismo de las mujeres en torno a la salida negociada del conflicto armado. La sociedad colombiana yo creo que es un triste ejemplo de cuánto puede dañar a un país un prolongadísimo conflicto armado como el que han vivido ustedes. Y me gustaría que me pusieras ejemplos de qué tipo de violaciones y qué tipo de problemas contra sus derechos sufren las mujeres en el caso del conflicto armado colombiano. Son varios, pero uno de ellos es el desplazamiento. Las mujeres han sido desplazadas de sus territorios y esto tiene otras nuevas violencias, otros nuevos impactos, como son pues el desarraigo, quizá quedan también muy solas ellas dentro de sus familias, reconstruyendo su familia. Muchas veces son lanzadas a la mendicidad, dado pues que salen de sus tierras y no ha habido una suficiente o muy escasa protección del Estado, y también sus hijos e hijas quedan muy expuestos también a reclutamientos y nuevas violencias en las ciudades. Entonces esto es de un impacto muy alto. Claro, y prolongado. Muchas sufren después traumas psicológicos y ahí entra el tema de la mujer como botín de guerra. Por alguna de las partes en conflicto, por ambas partes. Y eso me permite volver a María Roselia en Guatemala, porque recientemente pues, ha habido un fallo inédito, un fallo que sienta precedentes muy importantes para América Latina y para el mundo, que es el fallo en el caso Sepur Sarco. María Roselia, cuéntame un tanto el efecto que ha tenido, si también le puedes contar a los televidentes el contexto y los antecedentes de este caso, pero el efecto que ha tenido para activistas y luchadores de derechos humanos como tú, el fallo de ese tribunal. Sí.
tenemos el caso de Sepur Sarco, las Mujeres Transformando el Mundo, que es una ONG que apoyó a las mujeres de Sepur Sarco. Las mujeres, este grupo de mujeres, y no solamente ellas, sino en su mayoría fueron las víctimas del conflicto armado, las mujeres y los niños. Pero me voy a enfocar a estas mujeres de Sepur Sarco que fueron esclavizadas sexualmente por militares. Son mujeres muy valientes, Joanny. ¿Por qué? Porque rompieron el silencio, porque tomaron esa valentía a pesar de su condición de ser mujer indígena, de ser mujer pobre y de ser monolingüe. Ahora, tuvieron que esperar casi 32 años para poder llevar a la justicia a las personas que las habían sometido, las habían violado, las habían apresado, ¿no? Así es. El conflicto armado fue un enfrentamiento entre anticomunistas y revolucionarios que duró 36 años a partir de 1960. Cobró miles y miles de vidas, especialmente la población indígena. Da la impresión de que cuando los años pasan, los horrores se olvidan, tienden a olvidarse. Y en ese punto me gustaría ir con Gloria Cano, abogada, porque Gloria, sé que tú también has sido pues una figura emblemática en un caso que ha demorado años, en un caso que ha arrastrado pasiones y has estado un poco en el centro del huracán del caso Chavín de Huántar. Cuéntanos en qué consistió y cuál fue tu papel como abogada y como una de las partes, representando a una de las partes en litigio. Bueno, efectivamente nosotros hemos representado a los familiares de los emerretistas que fueron ejecutados extrajudicialmente luego del operativo Chavín de Huántar. Y ha sido, sí, un papel, digamos, no muy popular, nada popular, por cuanto ellos estaban cometiendo un delito que era el secuestro. Sin embargo, nosotros señalamos y seguimos afirmando que no porque esas personas estén cometiendo un delito se pueda tomar su vida y ejecutarlas extrajudicialmente. Para nosotros, si bien es cierto la justicia ha fallado hasta ahora reconociendo una sola ejecución, nosotros pensamos que hubieron más ejecuciones y entre ellas la de una mujer que era justamente Hermaluz Meléndez Cueva, que era menor de edad, no había cumplido la mayoría de edad y que fue secuestrada, fue reclutada en forma forzada por el MRTA para que enrolara a sus filas y luego fue ejecutada extrajudicialmente luego de haberse rendido en el operativo Chavín, después del operativo Chavín de Huántar, ¿no? Ha sido la verdad que un proceso largo, complejo, sí, pero nos reafirmamos que el derecho a la vida es un derecho inalienable y que no depende de la calidad de víctima, ¿no? Pues intenta que se le dé a esas personas un trato digno, un trato humano y sobre todo que se les respete la vida, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos llevado varios casos ante el sistema interamericano. Chavín de Huántar es uno de ellos. Tenemos otro caso que es de una persona que ha sido sentenciada por pertenecer al MRTA, pero que en su detención fue violada sexualmente y están los documentos, están las pruebas. Para nosotros, las personas que cometen un delito tienen que ser juzgadas en forma debida por ese delito, pero que eso no implica la violación a sus derechos fundamentales. Sé, Marina, que has trabajado mucho en eso, lograr los testimonios de las víctimas, incluso pues has impulsado la Comisión de la Verdad de las Mujeres y me gustaría que me contaras cuál ha sido su trabajo, en qué tiempo pues ha desarrollado toda su labor y en qué se ha enfocado precisamente. Bueno, la Comisión de la Verdad comenzamos a hacerla en el 2009. Es una comisión que la Ruta se propuso hacer con 1000 mujeres testimoniantes, víctimas de diferentes tipos de violencias en el conflicto armado y 9 casos colectivos. Ahora bien, estas víctimas, ¿cuáles son las más frecuentes violaciones de sus derechos, los actos y los hechos victimizantes que han recibido? O sea, ¿cuáles son los que más te encuentras en tu trabajo? Por un lado, pues el desplazamiento, que te digo que es una de las partes que más han sufrido las mujeres. Pudieron haber vivido violencia sexual, pudieron haber vivido reclutamiento forzado de sus hijas e hijos o ellas mismas,
pueden ser víctimas de desapariciones, de desapariciones de sus familiares, son víctimas también de tortura física, psicológica. También encontramos mujeres víctimas de minas antipersonas, víctimas de violencia sexual. Dentro de estas 1000 mujeres, el 13.2% fueron víctimas de violencia sexual. Pues son múltiples, son casi todos los derechos humanos violados en el contexto del conflicto armado. Y esto pues es lo que evidencia esta Comisión de la Verdad que hicimos para las mujeres. Hay que decir que es una comisión inédita en el mundo, nunca se ha tenido una comisión de la verdad exclusivamente de las mujeres. Para féminas, exclusivamente para féminas. Sí, hay comisiones que ya han incorporado la perspectiva de género, digamos la de Sudáfrica, Perú, en Guatemala unos avances también, pero efectivamente todavía es corta esta perspectiva en las comisiones de la verdad. María Roselia, una de las imágenes más impactantes de el juicio del caso Sepur Zarco fue ver a aquellas mujeres, la parte que acusaba de violencia sexual, incluso de mantener retenidas y obligar a servir a estos soldados, a estos militares. Esta parte de las mujeres iba muchas veces con su rostro tapado. ¿Qué pasaba? ¿Había miedo todavía a represalias? ¿Hay temor a que otra vuelta de tuerca de la violencia caiga sobre ellas? Sí, por supuesto, todavía se mantiene ese miedo, y no solamente en el caso de ese grupo de mujeres, sino las mujeres indígenas y las mujeres pobres del área rural que vivimos aquí en Guatemala, pues todavía sufrimos la discriminación, la marginación, las violaciones a nuestros derechos humanos, ¿verdad? Como mujeres, eso todavía es latente aquí en Guatemala. Volviendo a Marina, porque sé que también buscan ustedes con su trabajo un proceso de reparación de las víctimas. Cuando hablamos de reparación, está claro que no pueden devolverle al instante antes de haber sido pues violentada, golpeada, estigmatizada o alejada de su territorio. Eso es imposible, ¿no? Pero sí se puede buscar la reparación de la justicia y otro tipo de reparaciones. ¿Cuáles han logrado y cuáles buscan? Bueno, el informe nos habla de que es irreparable lo que ellas han vivido. Ellas expresan que no es posible reparar el sufrimiento, no es posible reparar toda la situación y volver a como estaban antes. Parten de una postura de la irreparabilidad. Pero, sin embargo, plantean pues, que es importante que el Estado las repare, y hablan de dos tipos de reparaciones. Una es la individual, que tiene que ver pues, con la compensación, con la restituir su proyecto de vida en lo posible, por lo menos hablan de reparaciones en términos de vinculación laboral, que quedaron pues, perdieron todo y no han podido recuperar parte de lo que tenían, y como cierta estabilidad en su vida, pero también las reparaciones simbólicas, ¿sí? Hablan de escuelas, que lleven el nombre de sus familiares, hablan de calles que lleven sus nombres, hablan de bibliotecas, y tienen unas propuestas bastante interesantes en ese sentido. Y también una fuerte demanda es la atención en salud y psicosocial, pero también hay unas reparaciones de las que ellas hablan en términos estructurales. Entonces hablan de la desmilitarización de la vida civil, que es muy importante. Los contextos de militarización nos acrecientan las violencias, ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres. Y otro elemento muy importante es la verdad. Para ellas, conocer la verdad, el por qué sucedieron los hechos, poderle preguntar a los victimarios por qué se hizo, por qué asesinó a mi esposo. Los victimarios, no pasar la página de la historia, no olvidar, saber las causas por lo que ocurrió, la tragedia, el horror. Eso está indisolublemente vinculado, claro está, a la justicia, ¿no? Y aquí me voy con Gloria, porque Gloria debe haber pasado en tu país como ha pasado en tantos países del mundo y en Latinoamérica,
que los victimarios, las personas que han ejecutado estas violaciones de derechos masivas o personales, pues muchas veces salen impunes, muchas veces mueren en la cama, como decimos, ¿no? ¿Cómo llevas eso como abogada? ¿No es un poco frustrante también ver que a veces la justicia va muy lenta? El hecho de que la justicia tenga un caminar tan lento, de que no les crean a las mujeres, de que a pesar de que incluso puedan tener hasta certificados médicos que señalen la violación, los jueces no quieran creerle lo que han señalado a las mujeres sobre la violencia sexual ejercida sobre ellas. En general, muchos de los violadores de derechos humanos no están siendo juzgados, no se les cree a las víctimas. Han pasado años desde el inicio del conflicto, desde el año 80. Los peores picos de desaparición y ejecución fueron en el año 83 y 84. Los procesos judiciales tienen 5 o 6 años solo en la etapa de juicio oral y todavía no se termina. Varios de los perpetradores están muriendo durante el proceso oral en libertad. Las familias están muriendo, las mamás están muriendo sin que se les crea en sus testimonios. No se les da respuesta de dónde están las víctimas, dónde están los desaparecidos. Las mujeres que toman valor y denuncian la violencia sexual ejercida sobre ellas, no se les cree. Los jueces dicen, bueno, pero este militar que estuvo bajo el control de la persona estuvo bebiendo un momento antes y por lo tanto no tenía control de su voluntad y la violación sexual totalmente probada la prescriben. Entonces, es sí realmente indignante de que cuando logras que las personas avancen en todos los procesos judiciales, al final haya un juez o jueces o juezas muchas veces que simplemente deciden pensar de que ya es momento de que las mujeres, de que las víctimas se olviden de lo que sucedieron y que avancen, que sigan adelante con sus vidas. Se les ha llegado a decir, búsquese otro esposo, ya no siga buscando al desaparecido, búsquese otro esposo, rehaga su vida. Como si eso fuera fácil, como si eso fuera dejar la cartera a un lado y comprarse otra. La voz de las víctimas aquí hoy en La Voz de Tus Derechos, una oportunidad para escuchar a personas como Marina, como Gloria, como María Roselia, que cuentan por aquellas que no pueden hablar. María Roselia, cuéntame, en el trabajo de tu organización, ¿cuál ha sido la importancia también para acompañar y velar por esas mujeres? Antes de que te cuente el quehacer de la Defensoría de la Mujer Indígena aquí en Guatemala, Sepur Zarco es uno nada más de los casos, pero ya hay 2 condenados y existe una gran presión que se condene a los victimarios en muchos otros casos de violación a los derechos humanos. Y también quiero decirte cómo afectaron a mujeres y niños este conflicto armado. Afectaron porque hubieron muchas violaciones, muchas masacres, muchos secuestros y mucha esclavitud. La Defensoría de la Mujer Indígena aquí en Guatemala fue creada. Es un logro sin precedentes en Guatemala como resultado del cumplimiento de los acuerdos de paz. Es un ente gubernamental con dependencia directa de la Presidencia de Guatemala. Tiene como objetivo principal impulsar acciones para la promoción, defensa y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, tanto garífonas, xincas, mayas y mestizas. Nuestra misión es defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Contamos con 3 unidades, tenemos el área psicológica, el área jurídica, el área social. Pero en este momento nos encontramos ante una barrera que es el presupuesto. Claro. Pero eso no significa que no sigamos con los programas, con los proyectos, con nuestros planes. O sea, María Roselia, que ustedes están también representándose a sí mismas. O sea, no están esperando que venga una representación ya pues más letrada o gubernamental, sino que están asumiendo su propia voz y mostrando lo que les ha ocurrido desde el trabajo que hacen en conjunto, ¿no? Sí, así es, Joanny, y tenemos 13 regionales.
Aquí en Guatemala contamos con 22 departamentos, pero todavía no podemos cubrir porque el presupuesto es la limitante. Pero sin embargo, tenemos cooperantes. Y yo voy a aprovechar la oportunidad para agradecer a los cooperantes internacionales, nacionales, agradecer también todas las instituciones gubernamentales que estamos haciendo un enlace, porque vamos a unificar esfuerzos para cumplir con los objetivos. La solidaridad sin duda es muy importante porque no se trata solamente de visibilidad para narrar lo ocurrido, se trata de protección, Marina. Sé que has sido amenazada, que incluso pues has estado en situación de peligro por el trabajo que haces. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y cuánto ha impactado en tu trabajo esas amenazas? Bueno, en la ruta han amenazado a muchas mujeres, sobre todo mujeres de base, y del 2010 para acá han estado amenazando a la coordinación, en este caso a mí o en general a la Ruta Pacífica de las Mujeres. Entonces, estas amenazas han sido básicamente panfletos de lo que se llama el neoparamilitarismo o todo esto que está ocurriendo en Colombia, porque hubo una negociación con los paras en el 2006, pero quedaron grupos que hoy estamos caracterizando como nuevos paramilitares. ¿Nunca te has planteado, por ejemplo, abandonar tu labor social, quitarte de alguna manera de la escena pública para protegerte? No. Yo creo que la mejor protección es estar organizadas, la mejor protección es denunciarlos, la mejor protección es decirles que el país requiere la paz y que ellos también son parte de Colombia. Algo similar le ha ocurrido a Gloria. Gloria ha recibido mensajes amenazantes en tu teléfono, ha sido también objeto de grandes críticas, bastante agresivas en la prensa de tu país. ¿Cómo se vive con eso, teniendo una familia? ¿Cómo se vive con eso, teniendo una profesión? ¿Cómo se vive con eso también, pues, teniendo una vida? Bueno, sí, realmente muchas veces es muy duro el recibir unas críticas que van más allá de lo que es el trabajo, ¿no? Nosotros hemos sido amenazados, no solamente yo, también todo el equipo con el que hemos trabajado. Hemos sido amenazados de muerte en los años 80, en los años 90. En el 2000 también fui agredida físicamente por un grupo de personas partidarias de Alberto Fujimori cuando estábamos antes de iniciar el juicio. Hemos continuado recibiendo mensajes. Actualmente siguen enviando mensajes señalando pues que todo lo que me podrían hacer a mí o a la gente que trabaja conmigo, pero nosotros lo que hacemos es denunciar. Lo que dice Marina es cierto, la primera acción que tienes que hacer es denunciar y poner al descubierto toda esta situación de amenaza. Para nosotros es indispensable que se conozca las dimensiones también, no solamente del trabajo que tenemos, sino también de los riesgos que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos por nuestra labor. Nosotros creemos que tiene que haber un respeto al trabajo de los defensores y de las defensoras, y que el Estado tiene una obligación no solamente de protegernos, sino también de evitar esta estigmatización de nuestra parte, porque nosotros hemos asumido algunos casos emblemáticos, como bien lo ha recordado Joanny. Ya se nos liga a algún grupo terrorista, nos llaman de terroristas, o sea, terrorista es tal vez el calificativo menor que nos pueden hacer. Me imagino. Y cuando Ahora hemos bien, acudido muchas veces a la justicia, cuando nos han denigrado personalmente, se nos dice de que eso es parte de nuestro trabajo, que las personas que nos han denigrado, que han hablado de nuestra vida hasta personal, nosotros estamos expuestos porque ellos están contemplados en su libertad de expresión. Muy fuerte lo que cuentas, Gloria, muy fuerte, y fuerte, de verdad me llena de satisfacción. Respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Sí, muy fuerte lo que cuentas, Gloria, y me llena de satisfacción que a pesar del miedo, las amenazas, las situaciones difíciles, personas como María Roselia, como tú misma, Gloria, y como Marina aquí en el estudio, pues
han seguido haciendo lo que hacen, han seguido representando a esas personas que, como decía hace un rato, a veces están más lejos del micrófono, más lejos de las cámaras, más lejos de la justicia. Porque lograr la paz imponiendo el silencio, pasar de la página de la historia sin escuchar aquellas voces que reclaman justicia, puede ser para nuestro continente mucho más perjudicial que beneficioso. Las víctimas de conflicto deben ser escuchadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana.